Bien, chicas. Pues entonces vamos a empezar con la lección 169. Déjenme ver qué tan larga está, si está larga. 170 también un poquito. Pues vamos a ver, tenemos tiempo de explicarlas bien. Lección 169. Por la gracia vivo, por la gracia soy liberado. Y empezamos. La gracia es el atributo del amor de Dios que más se asemeja al estado que prevalece en la unidad de la verdad. Es la aspiración más elevada que se puede tener en el mundo, pues conduce más allá de él. Se encuentra más allá del aprendizaje, aunque es su objetivo, pues la gracia no puede arribar hasta que la mente no se haya preparado a sí misma para aceptarla de verdad. La gracia se vuelve inevitable para aquellos que han preparado un altar donde ésta pueda ser dulcemente depositada y gustosamente recibida. Un altar inmaculado y santo para este don. La gracia es la aceptación del amor de Dios en un mundo de aparente odio y miedo. Vean, si ustedes van dándose cuenta, aquí nos va hablando un poco de lo que es la gracia. Sin embargo, nos dice que la gracia se encuentra más allá del aprendizaje. O sea, un curso de milagros no se va a enfocar en enseñarnos lo que es la gracia, porque eso no se puede aprender aquí. Sin embargo, se puede experimentar porque esto está más allá de este mundo. Repito aquí, la gracia es la aceptación del amor de Dios en un mundo de aparente odio y miedo. Solo mediante la gracia puede desaparecer el odio y el miedo, pues la gracia da lugar a un estado tan opuesto a todo lo que el mundo ofrece que aquellos cuyas mentes están iluminadas por el don de la gracia no pueden creer que el mundo de miedo sea real. La gracia no es algo que se aprende. Nuevamente aquí nos lo repite. La gracia no es algo que se aprende. El último paso tiene que ir más allá de todo aprendizaje. La gracia no es la meta que este curso aspira a alcanzar. Lo acabo también de mencionar. No es el objetivo de este curso enseñarte o enseñarnos lo que es la gracia. No obstante, nos preparamos para ella en el sentido de que una mente receptiva puede oír la llamada a despertar. Dicha mente no se ha cerrado completamente a la voz de Dios. Se ha dado cuenta de que hay otras cosas que no sabe y, por lo tanto, está lista para aceptar un estado completamente diferente de la experiencia con la que se siente a gusto por resultarle familiar. Tal vez parezca que estamos contradiciendo nuestra afirmación de que el momento en que la revelación de que el Padre y el Hijo son uno ya se ha fijado. Pero hemos dicho también que la mente es la que determina cuándo ha de ocurrir ese momento y que ya lo ha hecho. Exhortamos, no obstante, a que es testimonio de la palabra de Dios para hacer que la experiencia de la verdad llegue más pronto y para acelerar su advenimiento a toda mente que reconozca los efectos de la verdad en ti. Esto lo hemos hablado otras veces en otras clases, que se nos exhorte a dar testimonio de la palabra de Dios no quiere decir otra cosa más que demuestres lo que has recibido y lo que has alcanzado aquí por medio del perdón, que es la paz, el amor, como un reflejo del amor de Dios, la verdad, la felicidad, que eso lo demuestres para que otras mentes reconozcan los efectos de la verdad en ti. La unidad es simplemente la idea de que Dios es, y en su ser, Él abarca todas las cosas. Ninguna mente contiene nada que no sea Él. Decimos, Dios es, y luego guardamos silencio, pues en ese conocimiento las palabras carecen de sentido. Esto quiere decir que
A Dios no se le puede definir o decir Dios es esto o Dios es aquello, Dios es lo otro. Simplemente decimos Dios es y ya no hay palabras que puedan acercarse a describir lo que Él es. Simplemente Dios es. Y eso habla de la unidad que Él es y que comparte con todas las mentes. No hay labios que las puedan pronunciar, ni ninguna parte de la mente es lo suficientemente diferente del resto como para poder sentir que ahora es consciente de algo que no sea ella misma. ¿Ven? Aquí la unidad se hace manifiesta de tal manera que la mente no puede observar algo que sea diferente a sí misma. Todo lo ve igual a sí misma. Todo es lo mismo que ella. Se ha unido a su fuente y al igual que ella, simplemente es. No podemos hablar, escribir ni pensar en esto en absoluto, pues aflorará en toda mente cuando el reconocimiento de que su voluntad es la de Dios. A ver, permítanme, es que me perdí aquí. Pues aflorará en toda mente cuando el reconocimiento de que su voluntad es la de Dios se haya dado y recibido por completo. Ello hace que la mente retorne al eterno presente, donde el pasado y el futuro son inconcebibles. El eterno presente yace más allá de la salvación, más allá de todo pensamiento de tiempo, de perdón y de la santa faz de Cristo. El Hijo de Dios simplemente ha desaparecido en su Padre, tal como su Padre ha desaparecido en él. El mundo jamás ha tenido lugar. La eternidad permanece como un estado constante. Esto está más allá de la experiencia que estamos tratando de acelerar. No obstante, cuando se enseña y se aprende lo que es el perdón, ello trae consigo experiencias que dan testimonio de que el momento en que la mente misma decidió abandonarlo todo, excepto esto, está por llegar. No es que realmente lo podamos acelerar, toda vez que lo que vas a ofrecer es algo que simplemente se había ocultado de aquel que enseña el significado del perdón. Todo aprendizaje ya se encontraba en su mente, consumado y completo. Él reconoció todo lo que el tiempo encierra y se lo dio a todas las mentes para que cada una de ellas pudiera determinar desde una perspectiva en la que el tiempo ha terminado, cuándo ha de ser liberada para la revelación y la eternidad. Hemos repetido en varias ocasiones que no hace sino emprender una jornada que ya concluyó. Nuevamente aquí nos hablan de esto que también hemos venido comentando en varias lecciones, ¿sí? Que todo esto es solamente un recuerdo del pasado, que todo esto ya es pasado y que lo volvemos a repetir y a repetir y a repetir porque tomamos de ese pasado y lo ponemos aquí. Y eso nos hace parecer que esto es una escena actual, nueva, vigente, y no podemos darnos cuenta que esto ya pasó, que esta es una jornada que ya terminó y que estamos volviendo a caminar. Por eso el curso le llama a veces a esa jornada una jornada inútil. Ya no tiene caso que la vuelvas a caminar. Sin embargo, tendrá caso toda vez que tú te des cuenta que esta jornada va a servir para tu despertar. Pues la unidad, voy en el párrafo 9 y Ángela, que acaba de entrar hace unos minutos. Ángela, estamos leyendo la lección 169 en el párrafo 9. Ok. Pues la unidad no puede Gracias. sino encontrarse aquí, de nada. Pues la unidad no puede sino encontrarse aquí, sea cual sea el momento que la mente haya fijado para la revelación de ello,
la revelación, perdón, ello es completamente irrelevante para lo que no puede sino ser un estado constante, eternamente como siempre ha sido y como ha de seguir siendo eternamente. La eternidad o el momento presente está aquí. Cuando acepta la mente o los fragmentos de mente esta revelación, bueno, eso lo fija la misma mente. Tú puedes estar en paz, tú puedes estar en paz en tu mente y puedes incluso demostrar la paz a los demás, pero que los demás acepten también estar en paz, eso lo fijan ellos, eso lo fija esa parte de esa mente cuando aceptan realmente la verdad, aunque la vean en ti. Y eso no quita que la mente siga en paz. Simplemente ellos no están como para aceptarla, no desean aceptarla, pero la mente está en paz aunque ellos no lo reconozcan. Nosotros simplemente asumimos el papel que se nos asignó hace mucho y que aquel que escribió el guión de la salvación, y miren, aquí hace referencia al guión de la salvación, no al guión de la mente que se separó. Y vamos a tomar esto como el guión de la salvación, como una especie de paralelismo al guión de la mente separada del Hijo. No porque, no porque Dios tenga un guión, no porque el Espíritu Santo tengan un guión. Ellos no pueden tener un guión. ¿Por qué razón? Porque el guión es algo alternativo, es un sustituto que el Hijo hace o inventa a la realidad en el cielo. ¿Sí? El Espíritu Santo o Dios no necesitan inventar nada. Ellos ya están en el cielo, ellos tienen el cielo, habitan en el cielo, que es la mente de Dios, que es la mente verdadera, la mente uno. No necesitan inventar ningún guión. Sin embargo, Dios sí tiene un plan para el guión del Hijo. Eso sí, tiene un plan y ese plan ya se consumó. Es el plan de la expiación. Es la respuesta que Dios da a la petición que el Hijo hace de creerse o de querer creerse separado. ¿Sí? Pero no es que ellos inventen un guión aparte o un guión distinto al guión que tiene la mente del Hijo. ¿Sí? Porque si no, aquí habría tantos guiones que nos volveríamos verdaderamente locos en buscar el guión que más nos gusta o que más nos conviene o el que más queremos. El Espíritu Santo observa junto contigo, cuando le llamas, ¿verdad?, a observar junto contigo, el guión que tú tienes, el guión que la mente tiene. Lo observa junto contigo y te da su respuesta de paz o su interpretación a eso que tú observas. Pero no es que él tenga un guión. Esto se debe entender muy cabalmente para no confundirnos con ideas que de pronto encontramos por ahí, que de pronto leemos por ahí, en donde parece que el Espíritu Santo nos está dando ahora una escena distinta de su guión y la está reemplazando con el nuestro. Y no es tanto así, no está diciendo esto el curso en este momento. Sobre todo no lo está diciendo si nosotros no tomamos esa frase de manera aislada y tratamos de analizarla o de comprenderla, sino que tomamos esa frase, pero la comprendemos dentro de todo el contexto del curso, dentro de todo lo que venimos leyendo ahí. Espero que esto se haya comprendido, si no, pues ahorita lo comentamos. Voy a repetir esto. Nosotros simplemente asumimos el papel que se nos asignó hace mucho y que aquel que escribió el guión de la salvación en el nombre de su creador y en el nombre del Hijo de su creador, reconoció como perfectamente realizado. Esto quiere decir que este plan
para la salvación del Hijo, ya está consumado también, ya está hecho. Esto quiere decir que el Hijo en su guión completará la función de perdonar todo el guión. Esto es lo que está diciendo aquí. Eso también ya está consumado, eso también ya está fijado. No es algo que se vaya desenrollando a lo largo del tiempo y a lo largo de un guión que quién sabe cuánto dure. Esto ya también está fijado, que el Hijo retorne a la unidad habiendo perdonado todo su sueño. No hay necesidad de clarificar más lo que nadie en el mundo puede entender. Por eso también enfrascarnos en disertaciones acerca de este tema no tiene sentido porque nos resta tiempo. Mejor dicho, nos atora en el tiempo, nos detiene en el tiempo. Y el ego es muy feliz cuando nosotros nos detenemos ahí, nos anclamos ahí en el tiempo y el ego dice, bueno, pues por mí ahí quédate buscando en el tiempo lo que jamás vas a encontrar, respuestas para las que no hay palabras. No hay necesidad de clarificar más lo que nadie en el mundo puede entender. Cuando la revelación de tu unidad tenga lugar, lo sabrás y lo comprenderás plenamente. Esto quiere decir que la revelación es casi literalmente muy personal. Si yo tengo una experiencia de revelación, yo no te la puedo transferir a ti. Yo no te la puedo compartir a ti porque tú tendrás la tuya propia. Sin embargo, comprenderás plenamente lo que esos planes han fijado ya. Pero por ahora es mucho lo que aún nos queda por hacer, pues aquellos que se encuentran en el tiempo pueden hablar de cosas que están más allá de él y escuchar palabras que explican lo que ha de venir ha pasado ya. Lo que ha de venir tampoco es nuevo. Lo que ha de venir ha pasado ya. Ya es pasado. Así como usamos en el mundo esta expresión de que no hay nada nuevo bajo el sol, de que no hay nada nuevo que se encuentre, que se descubra, que se invente, ya todo está inventado, ya todo está descubierto, ya todo está hecho. Así lo mismo es en el guión, ya todo está soñado, ya todo está escrito. Y lo que parezca que ha de venir, lo que nos parezca a nosotros que puede ser o es futuro, eso también es pasado, ya está fijado en el guión. Que lo que ha de venir ha pasado ya, más significado pueden tener dichas palabras para los que todavía se rigen por el reloj y se levantan, trabajan y se van a dormir de acuerdo con él. Baste pues con decir que para desempeñar tu papel es mucho lo que aún te queda por hacer. No te entretengas en el tiempo. Enfócate en lo que debes hacer ahora. Esa es la mejor manera de ahorrar tiempo. Enfócate en lo que debes hacer ahora de manera constructiva. El final seguirá siendo nebuloso hasta que hayas desempeñado por completo tu papel. Por completo tu papel. Pero eso no importa, pues tu papel sigue siendo el pilar sobre lo que todo lo demás descansa. Si tu papel sigue siendo el pilar sobre todo, sobre lo que todo lo demás descansa, perdón, pues quiere decir que tu papel es fundamental. Todo depende de ti. El mundo depende de ti. Todas tus relaciones en el mundo dependen de
tu función, de que tú lleves a cabo tu función. Conforme asumas el papel que se te encomendó, la salvación se acercará un poco más a cada corazón incierto cuyo latir no esté aún en sintonía con Dios. El perdón es el eje central de la salvación, pues hace que todos sus aspectos tengan una relación significativa entre sí, dirige su trayectoria y asegura su resultado. Y ahora pedimos que se nos conceda la gracia. De esto nos hablaba la idea principal de esta lección. Y ahora pedimos que se nos conceda la gracia, el último regalo que la salvación puede otorgar. La experiencia que la gracia proporciona es temporal, pues la gracia es un preludio del cielo, pero solo reemplaza a la idea de tiempo por un breve lapso. Mas ese lapso es suficiente, pues ahí es donde se depositan los milagros que tú has de devolver de los instantes santos que recibes a través de la gracia que experimentas a todos los que ven la luz que aún refulge en tu paz. ¿Qué es la faz de Cristo sino la de aquel que se adentró por un momento en la intemporalidad y al volver trajo consigo, para bendecir al mundo, un claro reflejo de la unidad que experimentó allí? Aquí está más claro lo que es la gracia. Dice, ¿qué es la faz de Cristo sino la de aquel que se adentró por un momento en la intemporalidad, el que fue más allá del tiempo por un instante, de ahí tomó los regalos de Dios, o mejor dicho, reconoció que son suyos, los experimenta, los vive y regresa al mundo a traer esos regalos, a reflejarlos aquí. Tú eres como ese lente de aumento en donde se reflejan los rayos del sol y al pasar del otro lado pueden quemar una hoja de papel, una hoja de árbol seca. Claro que esto es una metáfora. Dan luz a este mundo que no tiene luz. Tú la vas a poner aquí. Se adentró por un momento en la intemporalidad y al volver trajo consigo, para bendecir al mundo, un claro reflejo de la unidad que experimentó allí. ¿Cómo podrías llegar a alcanzarla para siempre, mientras una parte de ti se encuentre afuera, ignorante y dormida, necesitada de que tú des testimonio de la verdad? Siéntete agradecido de poder regresar, de la misma manera en que te alegró ir por un instante, y acepta los dones que la gracia te otorgó. Es a ti mismo a quien se los traes. Y la revelación no está muy lejos. Su llegada es indudable. Pedimos que se nos conceda la gracia y la experiencia que procede de ella. Damos la bienvenida a la liberación que les ofrece a todos. No estamos pidiendo lo que no se puede pedir. No tenemos nuestras miras puestas en aquello que está más allá de lo que la gracia puede conceder, pues eso lo podemos dar con la gracia que se nos ha concedido. Nuestro objetivo de aprendizaje de hoy no excede lo que expresa esta plegaria, mas ¿qué puede haber en el mundo que sobrepase lo que en este día le pedimos a aquel que nos concede la gracia que pedimos, tal como se le concedió a él? Y nuevamente se nos repite la idea principal: por la gracia vivo, por la gracia soy liberado, por la gracia doy, por la gracia
he de liberar. Vamos a comentar un poco esta lección, chicas. ¿Qué opinan? ¿Qué entienden de ella? ¿Hay algún comentario? ¿Hay alguna pregunta? Para poder, pues, clarificarla lo más posible y poder pasar a la siguiente lección. Esta es una Gaby, lección. Sí, adelante, adelante. pues no sé, entendí que la gracia es aceptar el amor de Dios en nuestras vidas. ¿Eso es la gracia? Es reconocer y aceptar el amor de Dios en nuestras vidas, pero no en nuestras vidas del mundo, sino en nuestro ser unido a Él. Es aceptar que nosotros hemos recibido todos los regalos de Dios, todos los dones de Dios, todos sus atributos los ha compartido con su Hijo, que son nuestros. Y la gracia es como este último regalo de poder ir por ellos en un instante y traerlos de regreso. No sé si me doy a entender suficientemente, chicas. Esto se consigue obviamente con el perdón. No vamos a poder reconocer la gracia o nuestro estado de gracia sin haber otorgado un perdón, porque el perdón lo que hace es que sitúa, vamos a utilizar una palabra que tal vez no sea la más correcta, sitúa a nuestra mente en este punto vertical en donde estamos fuera del tiempo, en donde la mente queda fuera del tiempo. Por eso es que puede ir por esos regalos y traerlos de regreso aquí. Entonces, el perdón nos facilita el camino hacia la gracia, hacia darnos cuenta de todos esos regalos, hacia experimentarlos y a vivirlos, a vivirlos, a experimentarlos, pero sobre todo a traerlos aquí, porque la función mía o la función de mi mente es que yo asimismo los dé, los comparta con mis hermanos. Por eso al final dice, por la gracia doy, por la gracia vivo, por la gracia soy liberado, por la gracia doy, por la gracia he de liberar. O sea, la gracia no es nada más para mí, sino que si la recibo es porque la voy a dar. Es como si fuera esa llave que abre todas las prisiones. Voy a ser liberado, pero al mismo tiempo he de liberar a los demás. ¿Nos puede quedar un poco más claro? Es complejo, pero el párrafo que dice Gaby que no hay necesidad de clarificar más de lo que nadie en el mundo puede entender, pues ya sabe uno que en cualquier momento pues va a entenderlo mejor, porque dice que cuando la revelación de tu unidad tenga lugar, lo sabrás completamente y lo entenderás. Entonces, obviamente que hay muchas preguntas. Yo sigo con lo del guión, pues, ¿cuál es el guión? Es el guión del ego, es el guión del Espíritu Santo, pero ya no me voy a ponerme a atorarme en eso, sino ya sé que hay un guión y que se va a cumplir y que pues yo tengo que simplemente aceptarlo porque no hay nada que pueda hacer para cambiarlo ni nada. Exacto. Entonces, pues no, sí creo que es no uno enredarse y tratar de entender lo que pueda y practicar, que en algún momento nos llegará esa revelación y esa comprensión un poco mayor. Sobre todo, Rosita, practicar el perdón, por supuesto, porque la comprensión de todo esto va a llegar, también es algo que está fijado y va a llegar. Vamos a acceder a ella.
Entonces, entretenernos en querer comprender algo, eso en lugar de sacarnos de este tiempo y llevarnos a ese espacio intemporal en donde obtenemos la gracia, pues no tiene caso, no tiene sentido que yo me entretenga más en el tiempo y que no esté cumpliendo mi función. De hecho, entretenerme en el tiempo implica que no estoy cumpliendo mi función de perdonar, porque sigo envuelta con todo el pasado de la mente. Hay una parte que no recuerdo dónde está exactamente, en donde se nos dice que el ego hará muchas preguntas que este curso no está capacitado para responder. Ya. Pero que no tiene sentido tampoco que se las respondas, porque tú le respondes al ego, tú te quedas respondiendo al ego y te quedas atrapado en el mundo. Te quedas intentando racionalizar, intelectualizar algo que no se intelectualiza. La comprensión va a llegar a ti porque está fijada que llegue. Va a llegar un momento en que sabrás que has tenido una revelación, porque incluso vendrá ese instante, ese momento en donde dices, ay, wow, ya entendí esto, ya lo comprendí. Entonces, pues bueno, ya lo dejo pasar, porque ya para qué me entretengo ahí. Aquí quizá lo que nos conviene es entender esto de qué es la gracia y saber que esta llega a través del perdón, que nuevamente el perdón es el que le abre la puerta a la gracia, a que yo sepa de mi estado de gracia, a que yo reconozca y acepte mi estado de gracia. Y pueda yo igualmente traer esto al mundo, esta bendición al mundo. ¿Sí? ¿Vamos mejor? ¿Podemos adelantarnos a la lección 170? Sí, Gaby. Sí, Gaby. Okay. Sí, Gaby. Ok. Denme un segundo. Yo aquí abriéndoles a los perros la puerta para que ladren allá afuera y no aquí. Bueno. Lección. Gaby, porque si has visto que tienes un nuevo alumno, ¿no? Sí, ya vi. El perro de Anaís. Aquí el de Anaís, sí, ya vi que está ahí. Miren Eso cuánto. parece que se quedara ahí mirando la cámara y oyendo. Sí, como quisiera que los míos se quedaran así, ¿no? Los míos están aquí. Bueno, no se me despegan, parecen que están cosidos a mí. Y ya, los dejo entrar. De pronto empiezan a estar inquietos porque oyen ruido de allá abajo, de allá afuera, quieren salir, entonces les abro para que se salgan a hacer su relajo allá afuera. Bueno. Sí, son demasiado apegados al amo, esos perros. Sí. Bueno. Vámonos a la lección 170. En Dios no hay crueldad, ni en mí tampoco. Y si ustedes se fijan, pues esto es parte de la gracia. Darnos cuenta, reconocer que en Dios no hay crueldad, ni en mí tampoco. Es reconocer lo que somos y lo que tenemos. Dios es amor, su Hijo es amor. Dios es paz, su Hijo es paz. ¿En qué parte queda la crueldad? Pues en ninguna parte.
Vamos a ver un poco esto. Nadie ataca sin la intención de herir. En esto no hay excepciones. Cuando piensas que atacas en defensa propia, estás afirmando que ser cruel te protege, que la crueldad te mantiene a salvo. Estás afirmando que herir a otro te brinda libertad. Y estás afirmando también que atacar cambia el estado en que te encuentras por otro mejor, más seguro, donde estás más a salvo de los asaltos del peligro y del temor. Qué descabellada es la idea de que atacando es la manera de defenderse del miedo. Pues he aquí donde se engendra el miedo y se le nutre de sangre para que crezca, se expanda y sea cada vez más rabioso. Es la manera de proteger el miedo, no de escapar de él. Así que siempre que desees escapar del miedo, lo que debes hacer es dejar de atacar. No pedirle a Dios o al Espíritu Santo que te liberen del miedo, porque el miedo lo inventaste tú y es tu responsabilidad deshacerlo. ¿Y cómo lo deshago? Pues así, dejando de atacar, porque solamente ataca el que tiene miedo. El que no tiene miedo, el que es inocente, no ataca. Hoy aprendemos una lección que te evitará más demoras y sufrimientos de los que te puedes imaginar. Y es esta. Tú fabricas aquello de lo que te defiendes. Y al defenderte contra ello, haces que sea real e ineludible. Te pon tus armas y solo entonces percibirás su falsedad. Lo acaba de decir. Tú inventas el miedo, que es de lo que te quieres defender. Pero al defenderte contra ello, es decir, atacando eso, haces que eso sea real e ineludible. ¿Qué tienes que hacer? Depón tus armas. Baja tus armas. No necesitas atacar a nadie, ni a nada, ni a ti. No necesitas atacar porque no hay contrincante contra el cual pelear. No existe. Esto indicaría que solamente estás peleando contigo mismo. Entonces así, deponiendo tus armas, bajando tus armas de ataque o de contraataque, solo así percibirás la falsedad de esto de lo que te defiendes. Y dice aquí que esta lección, este pequeño parrafito que acabamos de leer, te evitará más demoras y sufrimientos de los que te puedes imaginar. Entonces, es una lección muy importante que debemos tomar siempre en cuenta. Parece ser un enemigo externo a quien atacas. Sin embargo, al defenderte, forjas un enemigo interno. ¿Ven? No atacas a nadie allá afuera, así como nadie allá afuera te ataca. Pero como tú crees que hay un enemigo y no sabes en realidad de dónde proviene, aunque crees que está afuera, en realidad está dentro. Son tus propios pensamientos. Entonces te atacas a ti mismo. Así como todo lo que das es a ti mismo a quien se lo das, todo lo que niegas te lo niegas a ti, pues cuando atacas, te atacas a ti. Un pensamiento extraño que está en guerra contigo, que te priva de paz y divide tu mente en dos bandos que parecen ser totalmente irreconciliables.
Pues ahora el amor tiene un enemigo, y aquí está entre comillas. Ahora el amor tiene un enemigo, un opuesto, y el miedo, el extraño, necesita que lo defiendas contra la amenaza de lo que realmente eres. Te atacas a ti mismo porque te defiendes de lo que eres. Tú eres amor y te defiendes de eso, mostrando una armadura de ataque porque crees que tú le tienes miedo al amor, que hay que tenerle miedo al amor. Nunca podrás conocer lo que eres, ni lo que tu creador es, si tú sigues defendiéndote del amor, creyendo que lo que atacas es lo que te produce temor, que es el miedo lo que atacas. Si examinases detenidamente los medios por los que tu ilusoria defensa propia procede a lo largo de su curso imaginario, te percatarías de las premisas sobre las que se basa la idea. En primer lugar, es obvio que las ideas tienen que abandonar su fuente, pues eres tú quien lanza el ataque y quien tuvo que haberlo concebido primero. No obstante, lanzas el ataque contra algo externo a ti y en tu mente te separas de aquel a quien atacas, completamente convencido de que la división a la que has dado lugar es real, completamente convencido de que ese alguien o algo externo a quien atacas es alguien distinto de ti, diferente de ti, separado de ti y por lo tanto enemigo de ti. En segundo lugar, los atributos del amor se le confieren a su enemigo, pues el miedo se convierte en tu refugio y en el protector de tu paz. Y recurres a él en busca de solaz y de escape de cualquier duda con respecto a tu fortaleza. Así como con la esperanza de poder descansar en una quietud sin sueños. Y al así despojar al amor de lo que le pertenece a él y solo a él, se le dota con los atributos del miedo. Pues el amor te pediría que depusieses todas tus defensas por ser estas meras necedades. Y ciertamente tus armas se desmoronarían y quedarían reducidas a polvo, pues eso es lo que son. Al tener al amor como enemigo, la crueldad se convierte necesariamente en un dios. Y los dioses exigen que sus seguidores, y aquí la palabra dioses está con minúscula, los falsos, ¿verdad? El falso Dios. Los dioses exigen que sus seguidores obedezcan sus mandatos sin rechistar. A aquellos que cuestionan la sensatez o cuando menos la cordura de tales exigencias, se les castiga severa e implacablemente, pues son sus enemigos los que son irrazonables y dementes, mientras que ellos son siempre justos y misericordiosos. Hoy examinaremos fríamente a este Dios cruel y nos daremos cuenta de que aunque sus labios están manchados de sangre y de que de su boca parecen salir llamas, está hecho de piedra. No puede hacer nada. No tenemos que desafiar su poder, pues no tiene ninguno. Y quienes ven en él su seguridad, no tienen ni guardián ni fortaleza a los que invocar en caso de peligro, ni ningún poderoso guerrero que salga en su defensa. Obviamente nos están hablando de este Dios o de este ídolo que hemos entronado como un Dios y que es el miedo. Y el miedo es el símbolo del ego. Este momento puede ser terrible,
pero también puede ser el momento en que te emancipas de tu abyecta esclavitud, pues al estar frente a este ídolo y verlo exactamente como es, llevas a cabo una elección. Vas a restituirle al amor lo que has procurado arrebatarle para ponerlo a los pies de ese inanimado bloque de piedra, o vas a inventar otro ídolo para que se lo reemplace. Pues el Dios de la crueldad adopta muchas formas. Siempre es posible encontrar otra, y ya habíamos visto que el miedo tiene muchas formas. Cuando hablábamos de la muerte, se nos decía que la muerte adopta muchas formas. Pues sí, son todas las mismas formas de miedo. El miedo es el que encuadra todas estas formas de miedo o de muerte, que son lo mismo. Entonces tú vas a soltar aparentemente un ídolo que proviene del miedo o que proviene del ego, pero puedes tomar otro. Ahora ya no estás con ira. Pero ahora estás deprimido. Ahora ya no estás resentido. Pero ahora estás angustiado. O sea, sueltas uno y tomas otro. Lo que necesitas hacer es darte cuenta que ninguno de estos ídolos es real, que son ídolos de barro, de piedra, que se deshacen porque no son reales, no tienen sustancia y que son inventos tuyos. Incluso, no sé si la clase pasada o hace 2 clases, hablábamos de esta analogía que se presenta en estas cartas del tarot. A mí me hace mucho sentido encontrar en estas cartas la carta del diablo, y es la imagen de un diablo, o al menos así como lo conocemos, como está conceptualizado, ¿verdad? Y de este diablo, que además está como en un trono, subido como en un trono, salen 2 cadenas, y de estas cadenas está aparentemente tomado un hombre y del otro una mujer, o sea, el hombre. Parece ser como que el diablo los tiene prisioneros. El diablo es el ego. El diablo es el miedo. Los tiene prisioneros. Bastaría con que ellos se dieran cuenta que el eslabón de las cadenas que tiene el diablo y que los une a ellos en la muñeca de su mano está suelta. Ellos no se han dado cuenta que está suelta, es decir, que pueden escaparse de eso en el momento que quieran, pero no se han dado cuenta. Entonces, es un poco lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer para liberarnos del miedo? Simplemente darte cuenta de que no es real, de que no estás aprisionado por él, de que no estás envuelto en sus cadenas, de que tú mismo inventaste eso y de que de esa misma manera te puedes deshacer de él. Porque lo que tú eres realmente es algo que no tiene nada que ver con el miedo. El curso nos dice en alguna parte que tú has venido aquí a demostrar que tú no eres un ego. Tú has venido aquí a demostrar lo que realmente eres, amor. Y si eres amor, ¿cómo puede mantener el miedo aprisionado al amor? No se puede, es imposible. Vamos a seguir leyendo. Mas no creas que el miedo es la manera de escapar del miedo. Recordemos lo que se ha subrayado en el texto con respecto a los obstáculos que la paz tiene que superar. De estos, el último, el más difícil de creer, que en realidad no es nada, si bien aparenta ser un bloque sólido, impenetrable, temible e insuperable, es el miedo a Dios mismo. O sea, tú no le tienes miedo al miedo.
Tú le tienes miedo al amor. Tú no le tienes miedo al ego. Tú le tienes miedo a Dios. Tú no le tienes miedo a tu hermano. Tú le tienes miedo a tu ser, a encontrarte contigo mismo. A eso es a lo que le tienes miedo. Estos son todos los obstáculos de los que nos habla el curso, que se nos está capacitando para liberar, para hacer a un lado y poder encontrar o tener la experiencia del amor. Le he puesto muchos obstáculos al amor, entre ellos el miedo a Dios. Necesito liberar todos esos obstáculos para que me dé cuenta del amor que está aquí, del amor que soy, del amor que tengo y del amor que me creó. Si no, de otra manera no podré hacer esto. Y seguiré percibiendo al amor como mi atacante principal y como del que me tengo que defender. Pero Gaby, ese miedo a Dios es obviamente totalmente inconsciente, porque nosotros conscientemente no le tenemos miedo a Dios. Es el miedo por la separación y por creer que nos va a castigar, y es ese miedo que tenemos de ese inconsciente de la separación. Sí, exacto. Exacto. Es ese miedo que, bueno, yo siempre hablo de que el inconsciente no es tan inconsciente. O sea, alguna vez tuve que tener consciente y haberlo puesto en un cajón y cerrarle con llave para que eso se convirtiera en inconsciente. O sea, alguna vez sí tuve que darme cuenta de que yo me estaba defendiendo del amor y separando de Dios. Ahora, regresar a Dios o regresar al amor o regresar a mi ser implica que yo suelte todo lo que creo que soy y que tengo. En el momento en el que yo suelte el mundo o desee soltar el mundo, yo tendré que soltar esto que creo ser, este cuerpo. Y, ahí empiezan los problemas porque esto no lo quiero soltar. Si se desaparece el mundo, se desaparece este falso yo. Y no quiero que se desaparezca. Entonces, yo no quiero ir tan fácilmente al encuentro del amor, porque en el amor me voy a fundir en él, como nos dijo la lección anterior, me voy a desaparecer en Dios, Él se va a desaparecer en mí, nos vamos a fundir como uno solo, y este ser especial que creo que está aquí sentado, dando una clase, va a tener que desaparecer y no quiero. Y eso no es tan inconsciente, ¿saben? Eso es más bien algo más consciente. No quiero desaparecer. Por eso este curso nos lleva poco a poco de la mano, paso 1, paso 2, y si te atoras en el paso 2, a ver, vamos a quedarnos en el 2, y luego iremos al 3, para que poco a poco vayas caminando en la disolución de estos obstáculos en tu encuentro con el amor. Pero sí debemos de reconocer, o sí podríamos reconocer, que hay un miedo a regresar a Dios. Sí hay un miedo a regresar a Dios, porque si regreso a Dios, La luz, ¿sí? este yo que creo ser tiene que desaparecerse. Otro lado. Ahí están claritas. Porque si no, ¿qué es lo que se funde con Dios? Ay, Dios mío bendito, pero ¿usted dónde tiene los ojos? Mi cuerpo no se puede fundir con Dios. Se va a fundir con Dios mi ser, pero para que mi ser se funda con Dios o con el amor, pues, tengo que deshacerme de la idea de que este cuerpo es real. Y eso es lo que no quiero perder. Entonces, sí tenemos que reconocer que sí tenemos miedo de Dios. Ya no me oyó Rosita, pero sí tenemos miedo de Dios.
Si está perdón, oculto, que me perdí una cosa y tuve que irla a conseguir. sí, Rosita. Si tenemos como olvidado esto, si tenemos como oculto esto, pero nosotros lo supimos de antemano, o sea, lo guardamos ahí, lo ocultamos ahí a sabiendas, dice el curso. Entonces, algo que se hace a sabiendas Pero en un estado no puede antes ser de este inconsciente. cuerpo. ¿Mm? Pero eso fue en un estado antes de este cuerpo. Eso fue en un estado antes de este cuerpo, pero eso no implica que tu mente no sepa. Pues sí, Gaby, pero pues si no nos acordamos de nada de eso. O sea, puede que sí, yo entiendo que fue a sabiendas y que es como decir que nosotros sabíamos y decidimos, no, a nosotros no nos impusieron las experiencias que veníamos a vivir acá, nosotros también la decidimos, pero nosotros no nos acordamos de eso, porque eso se fue al olvido. Ajá. Entonces, pues, yo entiendo que en algún momento, cuando nosotros recordemos todo, pues a lo mejor nos vamos a recordar, pero por ahora ¿quién se va a acordar qué experiencias Sí, vino no, aquí a vivir? no, por supuesto, ¿Quién? esto es real, esto es cierto, Rosita. O sea, nosotros no tenemos acceso al recuerdo del momento en la separación o de la separación, aparentemente. No, nosotros no tenemos acceso a ese recuerdo. ¿Cuál es la mejor manera de acceder a ese recuerdo? A lo que está ocurriendo ahorita, en este preciso momento. Si tú vives en este momento alguna situación en la que entra tu percepción con el ego, junto con el ego, y por lo tanto entra cualquier forma de miedo, entonces en este momento te puedes dar cuenta que tienes miedo de regresar al amor. Te puedes dar cuenta que tu mente en este momento está en un estado de separación del amor. Esa es la mejor manera de acceder a ese recuerdo. Por eso es que se hace el perdón, para que el espíritu sane ese pasado ontológico, no de la historia de este personaje, sino ese pasado ontológico de la separación. Es lo que sana, porque tú no tienes acceso a ese recuerdo, pero ocupas lo que hay aquí en este momento para acceder a eso. Y de lo que tú sí sabes o de lo que tú sí recuerdas, lo que no puedes eludir es lo que está ocurriendo ahora. Es cómo estás experimentando este momento. A eso sí tienes acceso. Eso inmediatamente te da, es como un enlace, ¿no? Como estos enlaces que tenemos y le pinchamos ahí y nos lleva a una página, nos lleva a un otro sitio que aparentemente está fuera de lo que estamos haciendo aquí, ¿sí? Es como un link. Lo que ocupas aquí es como un link que te lleva al pasado a que se deshaga ese pasado, esa creencia en la separación, esa culpa por esa creencia. Aunque no la recuerdes, con que recuerdes esto, con que te des cuenta de esto, con eso es más que suficiente. Por eso veníamos hablando también la clase pasada de esto. El ego te va a decir, tú vete al pasado a buscar todo lo que quieras buscar. A ver cuál es la causa de tu malestar. Pero en el pasado no está, está aquí, en este momento. ¿Va quedándonos más claro? ¿Sí? Vamos a seguir leyendo para que podamos comentarlo y podamos hacer alguna práctica. ¿Dónde me quedé? Chicas, ¿dónde me quedé? Vas a leer el párrafo 10.
¿Dónde ha surgido la creencia tan irracional de que hay dioses de venganza? El amor no ha confundido sus atributos con los del miedo, mas los que le rinden culto al miedo perciben su propia confusión en el enemigo del miedo. Creen que le tienen miedo al miedo, pero no, le tienen miedo al que parece ser el enemigo del miedo, es decir, al amor. Y la crueldad de este como parte del amor. ¿Y qué podría ser ahora más temible que el corazón del amor mismo? ¿Ven? Ahora, para el ego, ¿qué podría ser más temible que el amor mismo? Sus labios parecen estar manchados de sangre y de su boca parece brotar fuego. Pero sobre todo, él es terrible e increíblemente cruel. Para el ego, esto es el amor. Terrible e increíblemente cruel. Y ciega las vidas de todos aquellos que lo consideran su Dios. Y esto es lo que hace el ego. Te dice, ¿cómo querrías ir a Dios? ¿Por qué querrías regresar a Dios? Pues si Dios no te ha ayudado en tal circunstancia, Dios no te ha ayudado en tal situación. Es más, cuando más quisiste estar en el mundo o cuando más alguien quiere estar en el mundo, se los lleva. Es la voluntad que se mueran y que se vayan. ¿Cómo podrías inculcarle, por ejemplo, a un niño el amor a Dios o el no temor a Dios si el niño ve que fallece alguien tan querido para él como su abuelo, como su abuela, y pregunta que dónde está su abuela, que dónde está su abuelo, que a dónde fueron? Y la mamá le dice, pues ya está en el cielo, Diosito se la llevó. Entonces el niño dice, ah, chinga, entonces yo, ¿por qué querría ir a Dios? Si Dios no debe ser bueno, pues si me quitó lo que quiero, ¿no? Pero esto es lo que hace el ego. Nos dice que Dios es temible, que es malo regresar a ese lugar, que Dios nos va a quitar nuestro ser y vamos a dejar de ser especiales. Entonces, no queremos regresar a Él. Hay una parte, pues sí, profunda, sí, ciertamente Rosita tiene razón, profunda, en donde no queremos regresar a Él. Porque si realmente quisiéramos regresar a Él, si realmente no tuviésemos temor a Dios, no tendríamos que estar haciendo este curso. No tendríamos que temer de este mundo, ni sentirnos inseguros aquí. Y con toda la libertad del mundo, regresar allí a donde fuimos creados. No hay duda acerca de la elección que hoy has de llevar a cabo, pues hoy posarás tu mirada por última vez sobre ese bloque, por última vez, sobre ese bloque de piedra que tú mismo esculpiste, y dejarás de llamarle Dios. Has llegado hasta este punto antes, pero has elegido que ese Dios cruel permanezca contigo en otra forma. Es decir, muchas veces hemos estado a punto de traspasar ese umbral de miedo y recobrar la cordura en Dios. Pero nuevamente el miedo nos jala y nos lleva de regreso o nos trae de regreso al mundo de miedo. Y por eso el temor a Dios volvió a apoderarse de ti. Pero esta vez lo dejarás allí y al volver regresarás a un mundo nuevo, aliviado de ese peso, un mundo que no se ve a través de sus ojos ciegos, sino a través de la visión que te ha sido restituida gracias a tu elección. Ahora tus ojos le pertenecen a Cristo, ahí está la elección. Ahora elijo a Cristo en mí, ahora elijo ver con los ojos de Cristo. Ahora elijo mi ser
verdadero, que es el Cristo, en lugar de lo que yo creí que era, en lugar de este mundo y de este cuerpo y de este ego o de esta idea separatista. Ahí está la elección. Ahora tus ojos le pertenecen a Cristo y es Él quien mira a través de ellos. Ahora tu voz le pertenece a Dios y se hace eco de la suya. Ahora tu corazón permanecerá en paz para siempre. Lo has elegido a Él en lugar de los ídolos y los atributos con los que tu Creador te bendijo, te son por fin restituidos. La llamada a Dios ha sido oída y contestada. Ahora el miedo ha dado paso al amor, al Dios mismo reemplazar la crueldad. Debes hacer una elección. Al amor en lugar del miedo, al espíritu en lugar del ego, a tu ser en lugar del cuerpo, al amor o a la realidad, al mundo real, al cielo, en lugar de este mundo. Y aquí en esta lección nunca se nos dice que si tú eliges el cielo, o que si tú eliges el amor, o que si tú eliges el espíritu, realmente vas a abandonar este cuerpo y ya no vas a tener experiencias aquí. No se está diciendo eso. Se está diciendo que en la lección anterior se nos dijo que estas experiencias son temporales. Por un instante vas a ir al encuentro del amor, al encuentro de la paz y regresarás a tu experiencia del mundo, pero ahora trayendo esos regalos para experimentarlos aquí, para vivirlos aquí y para dárselos a los demás. Será muy distinto tener experiencias con el cuerpo desde la visión del ego y tener experiencias con el cuerpo desde la visión de Cristo o desde la visión de tu ser, desde la visión del amor. Muy diferentes experiencias. Pero necesitas eso, experimentarlo, porque yo no te puedo hablar de ello. Ya vimos en la lección anterior, la gracia es algo que no se puede enseñar y que no se puede transferir como experiencia. Necesitas experimentarlo. Lo único que te lleva a la experiencia de todo esto que estamos hablando es el perdón. No hay otro medio. Qué bueno que hubiese, y creo que ahora ya hay, qué bueno que hubiesen ahora viajes turísticos en naves espaciales para salir fuera del mundo y para salir fuera del tiempo incluso. Si los pudiéramos adquirir, pues a lo mejor nos subíamos a uno de esos y ya nos olvidamos del mundo y ya. Pero es que no es así. El único medio que existe es el que tú perdones. Esa es tu nave espacial afuera del tiempo y afuera del mundo. Sin abandonar este cuerpo. Y regresando eventualmente al mundo, a decirles a los demás, miren lo que traje de allá. Y no a decírselos con palabras, es que los demás te van a ver en paz. Y los demás van a decir, pero a esta loca, ¿qué le pasa? ¿Cómo es posible que esté tan en paz cuando las cosas aquí están tan mal? Cuando todos deberíamos de estar rezando, ¿no? En México tenemos un dicho, precisamente por este asunto que vivimos a menudo en este país de los sismos, ¿verdad? Aquí en México las mamás de antes, las abuelas de antes decían, ay, pero ¿ves el temblor y no te hincas? O sea, ¿ves lo mal que estamos y no rezas? ¿Sí? ¿Cómo puedes estar tan tranquilo ante esto? Los demás te van a ver así. Los demás van a percibir en ti algo que ellos parece que no tienen.
Y eso es algo que tú trajiste de tu experiencia del encuentro con el amor. Nada más te lo puede dar, solo eso. Eso es la gracia. Vamos a ver esta lección, esta oración final en esta lección para que podamos pasar a lo siguiente. Son las 7:20, bueno, las 8:20. Vamos a ver. Esta es una oración y la pueden usar como tal en cualquier momento que necesiten. Padre, somos como tú. En nosotros no hay crueldad, puesto que en ti no la hay. Tu paz es nuestra. Y bendecimos al mundo con lo que hemos recibido exclusivamente de ti. Es decir, el ego no nos puede dar paz, aunque diga que puede. El ego no nos puede dar amor, aunque diga que puede. El ego no nos puede dar felicidad, aunque diga que puede. Ni nos puede dar una existencia verdadera y propia, aunque diga que puede. La paz o estos atributos de la gracia provienen solo de Dios, pero ya son tuyos. Ni siquiera necesitas sacrificarte para tenerlos. Hemos recibido exclusivamente de ti. Elegimos una vez más y elegimos asimismo por todos nuestros hermanos, sabiendo que son uno con nosotros. Les brindamos tu salvación tal como la hemos recibido ahora y damos gracias por ellos que nos completan. En ellos vemos tu gloria y en ellos hallamos nuestra paz. Somos santos porque tu santidad nos ha liberado y te damos gracias por ello. Amén. ¿Cómo ven, chicas? Parece ser una lección sencilla, entender que en Dios no hay crueldad ni en nosotros tampoco. Pero esta lección, como muchas otras, guardan una profundidad y una extensión que, miren, solamente con 2 lecciones llevamos ya casi 1 hora y media de clase. Y podríamos seguir hablando más de ello, por supuesto. Esto da para hablar tanto, para comentar tanto, no para llenar de paja en nuestras mentes, sino para comprender. Pero al mismo tiempo, no son lecciones que realmente queden totalmente fuera de nuestra comprensión. De alguna manera resulta muy lógico comprender que en Dios no hay crueldad, aunque como dijo Rosita, sea algo que está como muy, digamos como que muy profundamente escondido en nuestra mente. Sabemos que en Dios no hay crueldad y que en nosotros tampoco, puesto que fuimos creados a su imagen y semejanza. Y si en Dios no hay crueldad, en nosotros tampoco. ¿Por qué habrías de atacar a tu hermano si en ti no hay crueldad? Si tú eres amor, ¿por qué habrías de atacarte a ti mismo? El amor no se ataca a sí mismo, a menos que no sepa quién es o qué es. ¿Por qué nos cuesta tanto el trabajo liberarnos del miedo, Gaby? Yo Yo lo leí sé. esa lección y a mí esa lección sí me impactó mucho y me gustó mucho. Y es tan fácil, ¿no? Uno lo lee y uno dice, sí, oiga, pero ¿por qué uno no? Pero pasan cosas y nosotros nos da miedo todo, nos da miedo la insuficiencia, nos da miedo la escasez, nos da miedo no responder bien, estamos llenos de miedos. Sí. Y nos cuesta mucho trabajo deshacernos de eso a pesar de todo lo que leemos. Sí. O por lo menos creo que, pero no, yo veo mucha gente que incluso está en el curso más tiempo y me doy cuenta que a todos nos cuesta mucho trabajo y no tenemos A que negarlo. todos. No tenemos que negarlo ni tenemos que rechazar esa idea.
el curso dice en alguna parte del texto, casi en los primeros capítulos, dice, no hay nadie en este mundo, y fíjense la contundencia de esta frase, no hay nadie en este mundo que no experimente miedo. No hay nadie. No hay nadie que esté libre de miedo. ¿Por qué? Porque no hay nadie en este mundo que esté libre de ego. Entonces, ¿aquí qué tengo que hacer? Como me dijo esta segunda lección que leímos, tengo que hacer una elección. Yo tengo que elegir si tengo miedo y tengo todas estas experiencias que encuadran o que engloba el miedo. Tengo que mantenerme alerta en la mente para darme cuenta que eso que estoy sintiendo, que eso que estoy experimentando, forzosamente tiene que venir del ego, porque no puede venir de Dios. Entonces en ese momento hago la elección. Ah, si yo me siento así, es porque estoy dejándome guiar por el ego. Pero puedo elegir de nuevo. Puedo elegir otro maestro. ¿Y qué pasará si lo elijo? Bueno, pues elijámoslo. No tenemos nada más que hacer más que mantenernos alerta. Por eso dice Rosita, es que no podemos dejar de sentir miedo ante la escasez, ante la carencia, ante esto, lo otro y aquello. Sí, sentimos eso, pero sí podemos dejarlo de sentir, siempre y cuando nuestra mente se mantenga alerta. ¿Se acuerdan que en algún momento, en alguna lección dijimos, ante todo lo que ocurra, ante todas las relaciones que establezcas, ante todo lo que parezca estar ocurriendo en este momento, pregúntate, ¿cómo me estoy sintiendo con esto? ¿Cómo me estoy sintiendo ante esto? Y si tu respuesta no es pacífica, es decir, si tu respuesta es no estoy en paz, que es lo mismo que decir tengo miedo, en ese momento elige de nuevo. ¿Pero qué necesitas para llegar a este punto? Simplemente mantenerte alerta de tu propia mente, de lo que ocurre ahí. Porque el miedo, ya lo acabamos de leer, el miedo no está afuera. Yo no tengo que mantenerme alerta del mundo, porque el miedo no está afuera en el mundo. El miedo está adentro. Yo lo inventé, lo tengo adentro en la mente. Entonces tengo que mantenerme alerta de mi propia mente ante lo que parece que observa afuera. ¿Cómo me siento con esto? No estoy en paz, si es la respuesta honesta a la pregunta. No estoy en paz. La verdad es que no estoy en paz. Estoy enojadísima. Eso es miedo. Estoy lo que le sigue de deprimida. Eso es miedo. Estoy angustiada por esta situación. Eso es miedo. Estoy estresada, estoy nerviosa, estoy angustiada. Eso es miedo. Siento conflicto. Eso es miedo. Si tu respuesta es esa, no estoy en paz, o siento miedo, o estoy en ego, entonces ese es el momento preciso para elegir de nuevo. Bueno, pues si este maestro me lleva al miedo, yo no quiero sentirme así. Yo no deseo sentirme así. Deseo la paz. Pues si está el maestro de la paz también en mi mente, pues lo elijo a él. Maestro, acompáñame a observar esto. La misma situación, porque la situación no va a cambiar. Acompáñame a observarla junto contigo. Te entrego este cuerpo, lo pongo a tu disposición para que mis ojos vean con la visión de Cristo. ¿Sí? Se trata solo de eso, chicas, de
de elección. Denme un segundito, denme un segundito. Rosita. Ya regresé. Se trata solo de eso, de elección. Pero la elección la puedo hacer únicamente cuando estoy alerta. Si no mantengo la alerta en mi mente de vigilar lo que pasa ahí, lo que ocurre ahí, no puedo elegir nada. Y voy a pensar que si estoy en el miedo, no puedo hacer nada y que no puedo quitarme el miedo a todo. El miedo a la carencia, el miedo a la escasez, el miedo a ser insuficiente, el miedo a no dar el 100%, el miedo a esto, al otro, aquello y más allá. No, sí puedo soltar el miedo. Vamos a mantenernos alertas, chicas. A ver, vamos a escuchar si tienen algún comentario, algún otro comentario o alguna duda. Y si no, pues dejamos la lección aquí y pasamos a algo de práctica. Díganme ustedes qué hacemos. Gaby, yo quisiera compartir mi experiencia personal que estoy viviendo y que va muy ad hoc con este tema. A ver, un segundito, Norma. ¿Quieres que veamos esto como en esta práctica que vamos a hacer? ¿Quieres que lo veamos lo tuyo? Entonces vamos a hacer una cosa, chicas. Voy a dejar de grabar para que la experiencia personal que ustedes compartan, pues nada más se quede aquí con nosotras. ¿Les parece? ¿Sí? Entonces, la clase ya terminó ahorita, dejo de grabar y vemos lo de Norma. Muy bien, Gaby.